ver ciertas cositas antes de darle la palabra a los compañeros que decidieron, a Miguel Osvaldo, a Ali, a los que decidieron pues hacer por lo menos los alegatos hoy. Hay unas personas que me escribieron por el interno frente a dos preguntas que surgieron. La primera pregunta que surgió fue de que por qué no puse el contrainterrogatorio a la psicóloga que hizo la entrevista de la menor. Realmente eso es una cuestión muy personal, se las voy a decir. Yo, cuando la entrevista, por más que tenga preguntas sugestivas y todo, prefiero decirlo en los alegatos, tal cual como lo vieron ayer, prefiero decirlo que centrarme a hacer un contrainterrogatorio a esa señora. ¿Por qué? Porque de por sí ingresó como prueba de referencia. Si hubiese corroboraciones de algún tipo, como las que vimos en lo de la sentencia de Patricia Salazar Cuellar, de pronto sí hago el contrainterrogatorio. Pero al no haber ninguna corroboración periférica, en el caso en específico, la dejo así. ¿Por qué? Porque no, independientemente de eso no tiene ninguna valoración en el sentido del 381 del Código de Procedimiento Penal. Me refiero a que por más que haya un contrainterrogatorio, pues el juez no entraría a valorarla porque es prueba de referencia, ¿sí? Y ustedes saben cuál es la condición del 381. No puede haber una sentencia condenatoria basada en prueba de referencia. Creo que ahí les respondo la inquietud que me tiraron por el interno. Segunda inquietud. Que me parece, como siempre, válida para los que están en el curso y no comen entero. ¿Cómo sabemos que el fallo fue absolutorio? ¿Cómo sabemos que el fallo fue realmente absolutorio? ¿Y en qué se basó el juez para determinar en un momento dado que el fallo era absolutorio? Bueno, ustedes saben que al momento de terminar las alegaciones que se hicieron por parte del fiscal, el representante de víctimas, la parte mía, ya ingresa pues el juez a tomar una decisión, pero ese sería el sentido del fallo. En el sentido del fallo, él dice cuál va a ser el sentido, si absolutorio o condenatorio, con un breve recuento de lo que él considera va a ser la base de la sentencia. Y la sentencia ya será posterior, porque entraría en la lectura de fallo. Son dos cosas que mucha gente a veces hasta confunde o malinterpreta. Una cosa es el sentido del fallo y otra cosa es la lectura del fallo. Es más, en la lectura del fallo es donde se interponen los recursos de ley, si se va a apelar o algo, no en el sentido del fallo, ¿sí? Que es cuando se terminan las alegaciones. Ojalá que eso no les genere ninguna confusión más adelante frente a lo que es la estructura del proceso penal. Una cosa es el sentido del fallo y otra cosa es la lectura del fallo. Bueno, entonces voy a pasar a resolver esa situación. Realmente hubo una sentencia absolutoria en este caso y hubo unos puntos que me parece que deben de considerar ustedes frente a lo que dijo el juez en su momento. Por eso, antes de iniciar con los compañeros del día de hoy, que van a hacer los alegatos de conclusión, voy a colocar lo que dura eso, que es muy poco, como 5 o 6 minutos, que dura lo que es el pronunciamiento del juez, en este caso, para también suplir esa pregunta que me hicieron por el interno de que cómo sabían si el fallo había sido condenatorio o absolutorio. ¿Listo? Entonces voy a proceder a colocarles ese sentido del fallo del juez y ya ustedes, después de que pase esto, ya ustedes toman su posición de si está diciendo mentiras o estaba diciendo la verdad. Voy a colocarlo. En este momento voy a compartir pantalla.
Les pido también el favor de que me digan si escuchan bien el audio. Siendo las 2:05 de la tarde, vamos entonces a continuar con este acto procesal. ¿Está escuchando bien? Había culminado entonces, se habían culminado los alegatos de las partes y clausurado el debate probatorio. Vamos entonces a emitir, como lo había indicado hace unos instantes, con la emisión del sentido de fallo. Ya pedí la respectiva excusa para demorarme un instante para iniciar la otra diligencia. Este sentido de fallo que se emite el día de hoy lo es dentro del proceso de ciudadano Alexander Cordero, que se encuentra en esta diligencia y que se presentó al inicio de la misma. La Fiscalía General de la Nación imputó a este ciudadano la conducta descrita y sancionada en el artículo 208 del Código Penal, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado conforme al artículo 211, numeral sexto, dado que se produjo el embarazo luego de la presunta relación sexual. Esa misma imputación se sostuvo, o esa imputación jurídica se sostuvo en la sede de acusación y es la conducta por la cual la Fiscalía General de la Nación hoy solicita la emisión de una sentencia desfavorable a los intereses del ciudadano Alexander Cordero. La representación de víctimas, por su parte, solicita se profiera una sentencia de carácter absolutorio bajo un argumento principal de una suerte de error de tipo, inicialmente lo refiere, o también una suerte de otro lado, de ausencia de antijuridicidad material. La defensa se adhiere a esa pretensión absolutoria del representante de las víctimas. Sin embargo, luego de hacer un recuento de la prueba, hace relación al artículo 381 de cara a que no se logró ese estándar probatorio allí establecido para emitir un fallo condenatorio. Advierte entonces la defensa que la Fiscalía General de la Nación no logró probar esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, que no hay elementos de corroboración que sirvan de soporte a esa prueba de referencia que fue ingresada por la Fiscalía General de la Nación y como consecuencia entonces no podría emitirse un fallo de condena, apuntalado exclusivamente en pruebas de referencia. Los hechos que finca la Fiscalía General de la Nación son entre el mes de enero y el mes de febrero del año 2020, cuando la menor de iniciales LEVC contaba con 13 años de edad, que fue entonces en dos oportunidades en donde el ciudadano Alexander Cordero la accedió vía vaginal de aquella relación sexual, se generó un embarazo de la menor víctima dentro de este proceso penal. Nos indicó como un hecho jurídicamente relevante que efectivamente el supuesto factual había acaecido en la vivienda del ciudadano Alexander Cordero. La Fiscalía General de la Nación se edifica su pretensión punitiva precisamente en la entrevista surtida por la menor por fuera de juicio, misma que fue ingresada como prueba de referencia. Esa es entonces la base que tiene el señor fiscal. Y en esa entrevista rendida por la menor ante la funcionaria del CTI, Ketielena Dauder Montiel, lo primero que refiere es que
acude ante esa autoridad a efectos de retirar la denuncia que se interpuso por parte de su padre en contra de Alexander Cordero, en tanto que requiere que aquel sea dejado en libertad a efectos de que pueda ayudar a su hija como lo venía haciendo previo a estar en esa situación de reclusión. Luego de esa aseveración, narra que efectivamente sostuvo una relación sexual con el ciudadano Alexander Cordero, que cree que es en el mes de enero, eso sí refiere del año 2020, que para aquella oportunidad contaba, cree, con 13 años de edad, que la relación sentimental o la relación sexual se produjo en la vivienda del ciudadano Alexander Cordero, a la cual en aquella época del mes de enero de 2020, ella se dirigió, ingresó y fue allí entonces donde se tuvo el encuentro sexual que posteriormente dio curso a ese embarazo. Eso es entonces lo que nos indicó la menor en esencia en esa sede de entrevista forense. La menor no fue traída de manera directa a este juicio oral. Y ahí entonces tenemos el primer problema conforme al estándar de prueba que fija el artículo 381, que no puede emitirse una sentencia de carácter condenatorio fundamentado exclusivamente con prueba de referencia. Ha establecido entonces la Honorable Corte Suprema de Justicia recientes o pronunciamientos últimos de aquella máxima corporación de cara a morigerar ese articulado, artículo 381, se indica que es posible emitir una sentencia de carácter condenatorio o desfavorable al procesado siempre y cuando se tengan medios de corroboración periféricos, como lo indica el señor defensor, una figura española traída hacia esta legislación colombiana. Entonces, es posible, sí, emitir una sentencia de ese carácter siempre y cuando se determinen serios medios corroborativos de aquella versión. Y le asiste la razón al señor defensor cuando fija algunos parámetros la Honorable Corte para determinar cuáles pueden ser esos medios corroborativos. La prueba que trajo la Fiscalía General de la Nación en principio no logra ese cometido para apuntalar la prueba de referencia. Y es así en tanto que los testimoniales que comparecieron a este juicio oral no dan cuenta de la situación factual que pronosticó la Fiscalía General de la Nación o de los hechos fundantes de la acusación. El médico que compareció a este estrado judicial, Luis Eduardo Jiménez González, luego de hacer el análisis o la valoración médica, determinó que efectivamente la menor se encontraba en estado de gestación. Pero más allá de ello, o ese análisis, vamos entonces a determinar qué fue lo que indicó el médico respecto de la situación factual, qué le indicó la menor. Y tal y como se puede apreciar en los audios de la diligencia, quien da el relato de los hechos es la señora madre de la menor víctima dentro de este proceso penal. La madre, por supuesto, tampoco compareció a este juicio oral, es decir, el médico está pronosticando o está indicando lo que efectivamente le refirió la madre de la menor, que por demás no es testigo presencial de los hechos. Y la madre le indica al médico que la niña fue violada en 2 ocasiones, la primera cuando tenía 7 años y fue un tío político, o sea, el marido de la esposa de la tía, según se refiere por el profesional de la medicina, y posteriormente, o la segunda vez, dice que es a finales de enero y comienzos del año 2020. Dice que más o menos los hechos transcurrieron porque la niña la dejaba al cuidado con la abuelita, pero la abuelita
debió salir y la niña quedó sola, donde la persona que presuntamente la viola aprovecha ese aspecto de la soledad de la menor y procede entonces a accederle. Entonces, el relato del médico que deviene de la manifestación de la madre, que no fue testigo, ni siquiera logra corroborar lo dicho en la entrevista forense por la menor, en tanto que ya aquí estamos hablando de dos oportunidades en que se produjo el acceso carnal, uno por supuesto por parte del acusado según se refiere, nos dice eso sí la temporalidad en el mes de enero y comienzos del mes de febrero, ya la menor nos refiere una época del mes de enero exclusivamente y se indica que los hechos ocurrieron en la casa de la menor cuando la menor en la entrevista indica que acaecieron en la casa del acusado. Lo único que refiere la menor en esa entrevista y que adquiere corroboración de lo dicho en la entrevista forense es que esa relación sexual fue, comillas, de mutuo acuerdo. Eso es lo único que concuerda, además de la circunstancia temporal, que fue en el mes de enero del año 2020. Respecto del aspecto modal, ya emergen algunas contradicciones que no logran entonces ese aspecto corroborativo que pretendía el señor fiscal con los demás medios que le fueron decretados y que finalmente se practicaron en la sede de juicio oral. Igualmente, la profesional o trabajadora social Lady Marcela Gil González nada aporta respecto del escenario fáctico, simplemente se circunscribe a determinar que hizo parte de un equipo interdisciplinario para una verificación y restablecimiento de derechos de una menor, que hizo una visita domiciliaria y estableció aspectos sociales económicos de la comunidad o de la familia en donde residía la menor víctima dentro de este proceso penal. De ahí, reitero, ningún aporte sustancial a corroborar ese aspecto fáctico, que es lo primero que se debe establecer y fue la promesa de la Fiscalía General de la Nación. Y igual suerte corre el médico Ricardo, el profesional de la psicología Ricardo Silvera. Tampoco se pronuncia en mayor medida en los aspectos factuales, simplemente al indagar a la menor, según se advierte, esta determina que los hechos acaecieron directamente en su casa, mientras que en la entrevista forense indica que ella misma fue al lugar donde reside el acusado y allí fue que se sostuvo, la relación sexual. Entonces, estos testigos que trajo la Fiscalía General de la Nación, reitero, poco aportan para determinar ese supuesto factual con el cual se comprometió la Fiscalía General de la Nación al momento del inicio del juicio oral. Ketielena, por supuesto, simplemente hizo las manifestaciones de lo que le refirió la menor y con ella se produjo el ingreso de la entrevista forense. Por su parte, Jenny Marlene Rodríguez, la genetista, tampoco hace un aporte al supuesto factual o a la corroboración del supuesto factual. Simplemente da cuenta, según la experticia, que efectivamente este ciudadano, el hoy acusado, resulta ser el padre, según ese hallazgo científico que realizó la médica Marlene Rodríguez. En ese sentido, entonces, basados en la regla del artículo 381, considera esta judicatura que en este caso la Fiscalía no cumplió con la promesa que le hizo a la judicatura de establecer esas circunstancias de modo y lugar en que acaecieron los hechos. Y eso en razón a que solo hay una prueba de referencia, la prueba está basada
en la referencia, es decir, en la entrevista que rindió la menor por fuera de juicio, y esos dichos que allí que se traen por parte de la investigadora al ingresar como prueba de referencia aquella entrevista, no adquieren la corroboración suficiente para determinar la responsabilidad o la participación de este ciudadano que está siendo juzgado en el hecho que se le imputa. Emergen entonces serias dudas, no se alcanzó ese baremo del artículo 381 y en ese sentido no le queda más a esta judicatura que emitir un sentido de fallo de carácter absolutorio en favor del ciudadano Alexander Cordero. Sí llama la atención esta judicatura que en casos como estos de suma importancia, en donde están involucrados menores de edad, la Fiscalía haya sido tan parca en la investigación y mucho más en la participación en la sede de juicio oral con el interrogatorio de los testigos y la falta de preparación para afrontar un juicio oral. Dicho esto, entonces, dado que el ciudadano se encuentra privado de la libertad, se procederá por parte de la Secretaría a emitir la respectiva orden para que sea dejado en libertad siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad. Eso se hará de manera inmediata. Frente al sentido de fallo absolutorio, no procede ningún recurso y por auto posterior les comunicaré la fecha para la lectura de la sentencia que converja el sentido de fallo que se entrega el día de hoy. Esa es la decisión adoptada y con ello cumplimos el objeto de esta diligencia, la damos por terminada siendo las 2:22 de la tarde. Listo, ahí cumplo mi promesa de lo que me escribieron por el interno, de que cómo sabían si el fallo sí había sido absolutorio. Hombre, piénsenla ahí. Yo creo que en esa situación no aplica ese tiro pues de que no saco un niño de una cuna, ¿no? Yo sí saco el niño de una cuna. Creo pues que se los he demostrado en varias partes pues a usted con esa situación. A ustedes se los he demostrado pues con los procesos que he llevado y me gustaría incluso seguir otorgándoles las informaciones de los procesos que voy llevando. Ahora, en la actualidad, tengo unos procesos muy delicados y son de personajes que ustedes conocen, digámoslo así, un poquito famosos en ese sentido. Lo que pasa es que el hecho de uno darse publicidad con los mismos clientes es como, pues, no es como mi estilo, digámoslo así, de que yo estoy defendiendo a fulano, a perano, entonces con eso saco publicidad y no, eso es más bien como calladitos, hornero, más bien uno se queda callado y a veces hasta uno gana un poquito más con eso que dándose todos esos champús, porque a veces eso es como la gente que publica en Facebook sus relaciones sentimentales, que eso, fotos por un lado, fotos por otra, que lo ama, y después de un momento a otro no volvemos a saber nada y nos dejan en vilo, a todos los demás nos dejan en vilo, sin saber si la relación se acabó o no se acabó, y después nos dicen que se acabó, entonces es mejor como esa situación de uno calladito, uno hace las cosas y ya, y pare de contar. ¿Qué les digo yo a ustedes referente a esto? Acuérdense que estas clases son grabadas, hay que dar toda la información para que la sigan consultando. En este curso se tocaron muchos temas y creo que les pueden servir para audiencias futuras. Bueno, la cuestión... gracias por los comentarios. Muchas gracias por eso.
Vamos a mirar entonces ya ustedes cómo les va con esa situación. Teníamos a Ali, a Miguel Osvaldo y a Roldán, ¿sí? Que fueron los que me dijeron que podían hacerlo el día de hoy. No sé cuál de ellos quieren empezar, no sé cuál de ellos quiere. Yo veo a Miguel Osvaldo por aquí. Pues no sé en la otra página si está Ali o algo, pero si quieren, no sé, Miguel, si quieres empezar vos o Ali, no sé cómo hacemos. Pues la verdad es que no tengo ningún problema. La idea es decirle quién a Daniel para que le active el micrófono, ¿sí? Entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Profe, disculpe, no estaba escuchando bien, estaba escuchando cortado, pero no tengo Sí, buena señal de nuevo. Daniel, es que como hoy van a ser 3 compañeros, tengo yo que van a hacer los alegatos, entonces no sé cuál de ellos va a empezar de primero, pues en este caso. Vamos a darle anfitrión a cada uno, profe, para que tengan Bueno, Felipe, Roldán ya alzó la mano y como que él va a empezar, entonces si quieres le damos micrófono a Roldán, por favor. Ya tiene. ¿Cuál es el otro doctor para yo de una vez darle Miguel Osvaldo y Ali, pero no veo a Ali por ahí, pero aquí está Roldán. Miguel Osvaldo Velázquez, el doctor. Sí, sí. Ya tiene coanfitrión también el doctor. Listo. Roldán, te escuchamos, hermano. Profe, lo primero que todo, gracias. Yo a usted se lo he agradecido hasta en las redes sociales, usted mismo pues lo he verificado. Alegatos de conclusión, profe, voy a exponer uno que hice, donde también fue absolutorio y yo a usted lo compartí, Sí, sí. gracias a sus enseñanzas, profe. Entonces, pues lo voy a compartir para que ya usted me diga, vea, talle más en esta parte o alguna situación. Listo. Y Perfecto. Y pues, también para que los compañeros puedan apreciarlo también. y espero pues no me vaya a cobrar derechos de autor por lo que voy a manifestar en los alegatos. Derechos de autor. Dale. Gracias, profe, listo. Su señoría, luego de analizar este proceso, puede encontrar una frase o hacer similitud con el novelista dramaturgo Luigi Pirandello. La frase dice, abro comillas, puesto que reconocemos que errar es propio del hombre, no resulta una crueldad sobrehumana la administración de justicia. Cierro comillas. En la parte de administración de justicia no se suscribe solo una decisión judicial, sino que abarca todas las actuaciones de las autoridades en un proceso penal. Señalo lo anterior porque, su señoría, el origen de este proceso y este desgaste judicial que llevamos hasta la fecha se da porque el ente acusador señala a mi prohijado, al señor William de Jesús Cataño, como responsable, según los testigos presenciales, de un homicidio en grave tentativa del señor Nelson de Jesús Cataño. Toda una falacia de principio a fin, la cual se ha mantenido hasta el día de hoy. Para tener una mejor comprensión, debemos regresarnos hasta el día 3 de marzo del 2023, cuando la Fiscalía presentó su teoría del caso y dio a conocer su promesa de cómo probaría la responsabilidad de mi cliente, el señor William de Jesús Cataño, por el delito por el cual es juzgado. Y la prueba reina estaba en los testimonios de los testigos presenciales del hecho. La señora Rosemary Cataño, hermana de mi prohijado, y el señor Luis Humberto Jaramillo Arias, quienes darían cuenta de cómo se dieron los hechos entre el señor Nelson Cataño y mi defendido. Pero en el juicio, el testimonio de la señora Rosemary Cataño comenzó diciendo que su hermano Nelson era un consumidor de vicio, que para el día 15 de julio del 2021, donde sucedieron los hechos, su hermano se encontraba molando un machete, sacándole filo y diciendo que le iba a mochar la cabeza a William. De la misma forma, en su declaración, se le pregunta que qué escuchó y ella dice que Nelson hizo un escándalo diciendo que iba a matar a William, el trabajador. Seguidamente, se le preguntó que a qué altura se llevaba el machete el señor Nelson cuando iba a atacar a William, y ella manifestó a la altura de la cabeza. Si William no dispara al aire,
le hubiera mochado la cabeza. De la misma forma se le preguntó cuántas veces disparó William de Jesús Cataño contra Nelson Cataño, donde ella manifestó que disparó una sola vez y fue al aire, que lo impactó, pero fue al aire. No fue como manifiesta la misma fiscalía, su señoría, que fue en una situación de indefensión que se encontraba el señor Nelson Cataño. Seguidamente, en el juicio se trae al señor intendente Oscar Andrés Zapata Zuluaga, adscrito a la Policía Nacional, Sigilme Vara, con el fin de hacer la admisión excepcional de la prueba de referencia, que lo encontramos en el artículo 438, literal D, quien narró todo lo concerniente de la denuncia recibida por este funcionario en la URI, donde se le preguntó y se le cuestionó al señor intendente que si él pudo verificar lo manifestado por el señor Nelson Cataño, contestando que no. Además se le preguntó que si al haber tomado la denuncia y hacer referencia a los testigos los había entrevistado, también contestó que no. Y eso, su señoría, que se encontraban realizando actos urgentes y el intendente, con 19 años de servicio, no realizó el procedimiento completo como está estandarizado en los protocolos de policía judicial, dejando transcurrir tiempo y sin hacer las verificaciones pertinentes. Posteriormente, para el 26 de abril del 2023, se cita a juicio oral al señor patrullero Luis Adrián Gutiérrez Mora, quien conoció el caso por parte de una llamada y realizaron anotaciones en la respectiva libre población manifestando que los habían llamado y habían encontrado una persona herida y no más. Eso no nos trae nada para este proceso, su señoría. Para el día 3 de mayo del 2023 se presenta a juicio el señor Luis Humberto Jaramillo Arias, quien fue testigo presencial o directo de los hechos acaecidos el día 15 de julio del 2021 entre Nelson de Jesús Cataño y mi defendido, o sea, el señor William de Jesús Cataño. Manifiesta que estaban discutiendo, pero era evasivo para dar su respuesta. Tanto así, su señoría, que el señor fiscal le tuvo que poner presente la entrevista para refrescar memoria. Y cuando me tocó el turno a este defensor de contrainterrogar el señor Luis Humberto Jaramillo Arias, donde se le preguntó que si los dos se encontraban armados, que no recordaba, que si el señor William de Jesús Cataño se encontraba armado, que no visualizó esa situación, y que este manifestó que él era testigo directo y presencial de los hechos. Por esta situación, se le impugnó credibilidad, teniendo en cuenta la declaración que había rendido esta persona el 28 de octubre del 2022, según el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, con los diferentes numerales, por las contradicciones en el contenido de la misma declaración que éste da. Ahora bien, su señoría, la señora María Dolly Carmona, testigo presencial de los hechos por parte de la defensa, manifiesta que el señor Nelson se encontraba afilando el machete y decía que iba a hacer picadillo a su hermano William, perdón. Y ella solamente le decía que no molestara, que dejara tranquilo, que no se metiera en problemas. Por otra parte, su señoría, el ingreso de las pruebas de referencia con base al inciso 2 del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, la sentencia condenatoria no puede fundamentarse exclusivamente en la prueba de referencia. La Corte Suprema de Justicia, en su sentencia radicado 27477 del 6 de marzo del 2008, magistrado ponente Augusto José Ibáñez Guzmán, ha señalado que la prueba de referencia, abro comillas, a través de la cual se pretende probar la verdad sobre unas declaraciones realizadas al margen del proceso por una persona determinada, no dispone para declarar en juicio, donde revele hechos donde tuvo conocimiento de carácter personal trascendental para afirmar o negar la tipicidad de la conducta en el grado de intervención del sujeto, las circunstancias de atenuación o agravación o cualquier otro. Aspecto subjetivo sustancial del debate, cierro comillas. La razón que una condena no puede basarse solo en la prueba de referencia, su señoría, es que no existe el principio de inmediación y confrontación. Por otro lado, podemos observar que la prueba de referencia, para tener criterio valoratorio en la decisión, debe apreciarse es en conjunto con los demás medios de prueba que avalen lo que ella se busca. Por este caso en especial, que le preguntó al señor intendente Andrés Zapata,
que si había corroborado lo manifestado por el declarante, donde siempre contestó que no. Y a los dos testigos presenciales no corroboraron lo manifestado. Y el más presencial que decía la fiscalía, se le impugnó credibilidad, que fue al señor Luis Humberto Jaramillo. Ahora bien, surge una pregunta. ¿Qué prueba practicada en este proceso sirve de corroboración a la prueba de referencia que se trajo en cabeza del señor intendente Zapata Zuluaga? Ninguna, su señoría, es la respuesta, porque los testigos no manifestaron lo narrado por el hoyo Ciso. Es por ello, su señoría, que es posible afirmar que la declaración de prueba de la referencia no es suficiente para condenar a mi detenido, a mi prohijado, perdón, toda vez que no cumplen con los estándares probatorios contenidos en el artículo 381, como lo avisora el suscrito defensor, no alcanza el estándar de prueba y el conocimiento más allá de toda duda. Su señoría, en conclusión, hay tres fuertes razones por las cuales no puede darse una sentencia condenatoria a pesar de que la fiscalía trató de probar, pero no pasó del estándar de prueba, porque la fiscalía no cumplió con la carga probatoria, al cual asumió y manifestó en la teoría del caso. No hay una prueba testimonial que pueda dar o alcanzar el estándar de prueba. Tercero, no hay una prueba testimonial, documental o pericial que determine que el señor William de Jesús Cataño realizó la acción como lo narró el señor Nelson Cataño. Es por todo esto, su señoría, y por todo lo anterior, que no alcanza el estándar de prueba del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. No basta extendernos más, su señoría. Siendo más concreto, solicito que se emita una sentencia absolutoria a favor de mi defendido, William de Jesús Cataño. Le agradezco el uso de la palabra, su señoría. Roldán, voy a ser muy específico con vos. En la parte de la estructura, te puedo decir que lo hiciste perfectamente. Hiciste un exordio, hiciste un núcleo e hiciste unas conclusiones. Eso está claro. Lo del exordio que hiciste, incluso podría decirte que hasta casi se entendió como un doble exordio lo que hiciste al principio, ¿cierto? De la frase de Luigi Pirandello y la otra partecita que señalaste. Pero hay una situación que quedo como iniciado. ¿Por qué? Porque primero, por lo menos, te voy a explicar algo. Eso mismo que leíste lo tenés de pronto digitalizado en un correo o algo, ¿no? Yo no todo lo transcribo a mano para poderme acordar después cómo lo... Todo lo copiaste a mano. Sí, claro. Pero no lo pasaste en No lo he limpio, pasado a computador. Ya, bueno, listo. En esa situación, porque te podría demostrar algo, frente a esa situación lo tuvieras en limpio. Y es que yo puedo leer cualquier texto, pero con las herramientas de la hipnosis conversacional. Entonces, sí, el momento en lo que hiciste fue, primero no teníamos un enlace de una para mirada, saber el proceso. Sí, de que me estabas mirando al receptor y que me estabas dando el mensaje. No había esa conexión, ese enlace entre vos y yo, ¿cierto? Entonces, porque siempre estabas mirando el documento, el papel, lo que tenía las ideas pues centrales o algo por el estilo. Entonces, se perdió esa conexión. Yo siempre les he dicho a ustedes que ustedes renuncian un poco a la persuasión si se ponen un poco a leer, ¿cierto? Entonces, ahí se pierde un poco esa situación. Hiciste muy buenas preguntas al juez, pero no había un silencio programado. Y si vamos a la parte de todos los argumentos que señalaste, fueron planos, o sea, nunca se subió la entonación o se bajó la entonación o hiciste un silabeador para resaltar cosas tan importantes como las que tenés ahí, porque la verdad, ahí hay cosas muy importantes frente a la responsabilidad por el homicidio. Entonces, en esa situación, creo yo que sí, a pesar de que hiciste toda la estructura del exordio, del núcleo, las conclusiones que las señalaste, 3 conclusiones importantes frente a la situación del caso de homicidio, sí quedamos un poco como en deuda con lo otro.
Y entonces ahí me toca decirte que te pongas las pilas con eso, Roldán, porque Sí, no, hágale que todo bien. Profe. lograste los objetivos, incluso en el proceso sé que lograste el objetivo porque me dice que lograste la sentencia absolutoria en este caso de homicidio, ¿cierto? Sí, señor. Pero creo que vos tenés la capacidad, ya, porque yo te conozco pues de antemano, de tener la capacidad para hacerlo mucho mejor, ¿sí? Y no perder esos punticos de persuasión que es lo que nos lleva y nos trae pues a esta situación. Entonces, ahí quedo como un poco como con ese sinsabor de, bueno, podía dar un poco más frente a eso, pero también hay que señalar lo que siempre les he dicho. Fuiste el primero en tirarte aquí al ruedo, sin miedo, sin nada, y eso es muy, muy, muy importante, porque muchos de los que pueden estar criticando la situación no tienen ni siquiera el valor suficiente para hacer la argumentación, no tienen ni siquiera el valor para hacerlo, ¿sí me entendés? En cambio vos, de primero lanzarte es muy importante, es muy importante. Eso para mí dice mucho. Yo por lo menos la situación de los que, como ustedes ayer, bueno, yo lo hago, tal cosa, eso dice mucho de la persona. Vamos a hacerle duro y todo lo demás. De todas maneras, tener pues muy en cuenta esa situación. ¿Qué me hubiera gustado? Que si tenías el discurso digitalizado o algo así, o la estructura, lo que tenías, me lo pasaras, con la finalidad de mostrarte ya mismo lo que significan esos puntos que era de recalco y utilizar esas herramientas que de pronto las dejaste pasar por alto. Sí. ¿Listo? No, pero de pronto fue ahí por atacado, pero sí, profe, para la próxima. No, Próximo tranquilo, curso lo tendremos. tranquilo, Roland, no. Lo importante es que las tengas muy Sí, en no, cuenta sí, en lo que estoy estás poniendo en haciendo práctica todo lo que hemos aprendido en los cursos. Profe. y sobre todo, ¿no? Y que ya te metiste con el cuento del litigio en penal, que eso también me quito el sombrero con eso, hermano. Esto es una profesión muy, muy brava, hermano. El penal es muy bravo. A mí a veces, yo pues por lo menos, como les decía yo de pronto a ustedes en clase, hombre, si tienen la posibilidad de meterse en otra área, en otro campo, háganlo, porque penal es bastante complicado, ¿sí? Y el hecho de exagerar, bueno, a ustedes les ha tocado una época no tan complicada como la que le tocó a uno en su momento. Por ejemplo, digamos, en las cosas que a mí me han tocado, tanto acá como en México, me han tocado situaciones muy, muy complicadas y que fueron incluso hasta con mi integridad, porque a mí me hicieron un atentado, tengo unos tiros en la mano, me hicieron un atentado saliendo de la cárcel de Itagüí, después de hablar con don Berna y muchos otros que habían dicho que abogados de autodefensa eran declarados objetivo militar. Entonces, les comparto eso solamente como para que miren las trascendencias de lo que puede llegar a pasar esta protección. Es algo complicado. De antemano te agradezco, Roldan, lo que hiciste y pues yo de todas maneras tengo el WhatsApp tuyo, entonces ahí te voy a mandar el libro listo para que tengas el libro y lo estudies bien en forma. Sí, profe, gracias. Miguel Osvaldo. Buenas noches. ¿Cómo estás, hombre? ¿Bien o no? Bien, gracias. Ah, qué bueno. Voy Miguel a lanzarme este curso de natación sin el flotador esencial. Ya. No, dale. Su señoría, lo he escuchado en el día de hoy y en los demás días sobre este juicio que se lleva a mi prohijado Alexander Cordero. Me asalta una gran pregunta o una afirmación, que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. ¿Por qué digo eso, señoría? Porque observo a una fiscalía ansiosa de querer llevar a mi prohijado a una condena, a que se emita una condena en contra de él, pero
sin el cumplimiento del artículo 381 del Código Penal, del Procedimiento Penal. ¿Y por qué digo esto, su señoría? Pues a esta defensa le nacen unas grandes dudas y estoy seguro que también a usted, en cuanto que en primer momento la Fiscalía en su teoría del caso, en el momento de la audiencia indicada, se comprometió con el estrado a demostrar la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad de una conducta que posiblemente había ejecutado mi defendido. Pero, y para ello, enlistó una serie de testigos, de peritos, y hizo mucho hincapié el señor fiscal de turno en la presencia del testigo del coordinador de la investigación. Y para esta defensa genera una duda el por qué la Fiscalía dentro del juicio renuncia a ese testigo. Renuncia a lo que posiblemente podía incorporar a través de ese testigo. Entonces me nace la pregunta si es que el testigo no era tan importante como lo quiso pretender hacer el fiscal de momento, o es que realmente la Fiscalía a ese momento no tenía nada para, digamos, traer a mi defendido a estos estrados judiciales y desde luego a este juicio que ha desgastado la Administración de Justicia. Y la ha desgastado porque desaprovechó una oportunidad muy importante. Si bien es cierto, el coordinador de la investigación, digamos, hila todo el aparato para poder llevar y poder demostrar esa tipicidad, esa antijudicial, esa culpabilidad de mi defendido, su no presencia, pues nos deja esa gran duda, o por lo menos deja esa gran duda a usted, señor juez, y a mí. De igual manera, su señoría, con el médico Luis Eduardo, es muy importante traer a colación algunas afirmaciones de este médico. Él dice que hizo un examen a la menor LBC y en el contrainterrogatorio se le impugnó credibilidad, puesto que él había dicho que había dejado registrado esa información en la historia clínica. Y lo que pudimos darnos cuenta es que en ningún momento se hizo tal registro. Lo que él dejó registrado allí fue lo que la madre, ¿cierto?, de la menor le había comentado. Entonces, nace una pregunta muy importante. ¿Será que el médico no le creyó ni a la madre ni al menor, ni a la menor? Porque no activó los protocolos que se debían activar para este caso. Porque el médico solamente nos terminó diciendo acá que él había examinado a la menor y le había diagnosticado, había hecho unas recomendaciones tanto para asistir a psicólogo como unas recomendaciones nutricionales para las condiciones del parto? Entonces, realmente no hubo ese famoso acceso carnal violento. ¿Qué pasó allí, su señoría? Le hace una pregunta. Luego, si yo paso, su señoría, a ver lo que la trabajadora social nos trajo aquí, pues nos dejó más dudas, su señoría, porque en ningún momento entre lo dicho a su estrado aportó algún elemento, un hecho fáctico que realmente pudiese demostrar, ¿cierto?, que sí se dieron, digamos que sí se pudo haber dado la conducta punible que la Fiscalía quiere imponerle a mi defendido. Solamente se quedó centrada en aspectos sociales, en aspectos económicos. Si hacemos una correlación con la entrevista que rindió el señor Ricardo Silveria, pues son hechos, el señor psicólogo se contuvo en confirmar lo que había, digamos, de alguna manera escrito la trabajadora social, y en ese momento, en ese ejercicio, lo que termina haciendo es
colocando algunas condiciones que van en contravía de lo que afirma la menor en la entrevista que le fue analizada y que más tarde voy a hacer mención a ella. El psicólogo nos coloca unos hechos narrados, no concuerdan esos hechos, queda la duda, entonces si no concuerdan es porque no se dieron. ¿Por qué se coloca esta afirmación? ¿Qué es lo que está pasando allí? Pero si yo me voy ahora en ese momento a la entrevista de referencia realizada por la perito del CTI a la menor LBC, que es una prueba de referencia a su señoría, quedan algunas dudas que se enmarcan. Por un lado, ante el señor psicólogo, la menor afirma que los hechos se dan en la casa de la menor, ¿cierto? Ante la madre, que fue la que relató los hechos ante el médico Luis Eduardo, también dice que los hechos se realizaron en la casa de la menor. Pero la menor en la entrevista nos termina afirmando que no, que fue en la casa de mi defendido Alexander Cordero y que en ningún momento, digamos, que hubo ese acto carnal abusivo, ¿cierto? Sino que fue una relación consentida. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? Queda una gran duda, su señoría. No sabemos quién está generando esa duda, esa verdad. La menor, le creemos a la menor, su señoría, le creemos al médico, al cual se le hizo 3 veces impugnación de credibilidad. Y ahí nos asalta esa gran duda, su señoría, en ese ejercicio. Si bien es cierto, su señoría, la menor lo que termina relatando allí, a pesar de que existe un ejercicio por parte de la investigadora del CTI, ¿cierto?, de llevar a la menor a dar unas respuestas y que esta defensa en ningún momento quiso contravertir, de alguna manera, su señoría, sí queda la duda que los hechos posiblemente nunca existieran, ¿sí? Y entonces, si vamos al artículo 381, se nos afirma, su señoría, que se debe superar toda duda, que no se puede ejercer una condena si existe algún tipo de duda. Y aquí nos quedan dudas. Su señoría, hágase la pregunta a usted. ¿A quién le creemos? ¿Le creemos al perito? ¿Le creemos a la menor? ¿Le creemos al psicólogo? ¿A quién le creemos? Entonces nos deja una gran duda y el artículo 381 nos reza que la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en prueba de referencia. No existe una confrontación periférica por parte de la Fiscalía. No se demostró esa confrontación periférica, ¿sí? Entonces, como lo establece la Corte Suprema de Justicia, entonces la pregunta es, si no se dio esto, su señoría, no queda más que solicitarle a usted con todo el derecho la absolución para mi prohijado Alexander Cordero. Muchas gracias por concederme la palabra. Miguel, bien. Te cuento varias cositas. El exordio que lo cogiste de manera muy... A mí me gustó pues lo del exordio, que no hay peor ciego que no quiere ver, como en cierta forma enfocando todo lo que hizo la Fiscalía a esa situación, digamos, lo que se fue, como pasa siempre, vámonos a acusar y vámonos hasta juicio y bueno, y que no tenemos nada, pero vamos, ¿cierto? Eso me parece bueno. Que empezaras con la parte del núcleo, estás creando la conexión desde el principio, mirando a tu receptor del mensaje, dando lo de la cuestión del mensaje con el núcleo, todo lo... Hay un punto que sí me gustaría más, la situación del ritmo. Hubo unas diferencias de ritmo que sí se vieron un poquito, por ejemplo, digamos, en la medida de que ibas narrando las cosas. El punto de las preguntas que hiciste, si bien en unos hiciste silencios programados, en otros pasaste de largo. La pregunta, cuando llegaste a la parte de la pregunta, lo tomo como conclusión para seguir pues la parte de la estructura. ¿A quién le creemos?
¿A quién le creemos? Lo que sí me pareció ahí que queda un poquito cojo es que si cuando lo terminas diciendo ¿a quién le creemos? Y que existe duda al respecto, no ir directamente al 381 y hablar de la prueba de referencia, sino si existe una duda, la duda siempre se va a resolver en favor del procesado. ¿Sí? Entonces ese sería como el pedacito que falta de la buena pregunta que hiciste, ¿a quién le creemos? ¿Cierto? Y con la situación de que ya ahí creas, existe una duda. Claro, existe una duda, eso es muy bueno. Entonces esa parte como hilarla, me hubiera gustado que lo hubieras hilado de otra manera, pero al final terminaste la situación como lo que uno esperaba, pues con lo de la parte del 381 y todo lo demás. Y que te tomaran la molestia de analizar pues lo de los testigos que pasaron frente a la vista pública. Eso es importante. En sí, yo que te recomendaría mirar un poco más del ritmo, ¿sí? Mirar un poco más el ritmo, hacer énfasis en ciertas, por ejemplo, digamos lo de la pregunta que me pareció tan buena. ¿A quién le creemos? Creo que habría que destacarla. No sé, pero pienso que habría que destacarla o con un silabiador o con un cambio de entonación, porque es muy buena. Y es como la parte de la conclusión, ¿cierto? ¿Y a quién le creemos, señorita? Si la hago por silabiador, ¿cierto? Entonces, eso es una situación, pues, ya que me imagino que vas cogiendo a medida que te vas. Es que a veces entrar en un argumento al principio, uno entra frío, ¿cierto? Entra uno frío y a medida que se va desarrollando, se va calentando, pues, la cosa, ¿cierto? Se va calentando y le proporciona a uno un poco más de desarrollo a medida que uno se va calentando con el discurso. Y esa situación también entra en la parte de lo que también observé un poco con vos, y es que habían cosas muy importantes que se tenían que resaltar, pero las dejaste planas. Las dejaste planas y seguiste frente a esa situación. Pero en general, Miguel, pues para mí, bien, muy bien. Empecé a analizar. Aquí hay alguien que me preguntaba y me decía, y que me dice William Pardo, me dice, maestro, su recomendación para poder tener en la memoria todo el discurso guión. Hombre, yo pienso que no es como lo de los artículos del código. Uno nunca se aprende los artículos del código de memoria, pues. Lo que pasa es que con tantos casos en donde uno siempre va y busca el mismo artículo, termina uno aprendiéndoselo, ¿cierto? Termina uno aprendiéndoselo. No es para aprender de memoria, realmente el código no es para aprenderlo de memoria, pero la repetición y la consistencia de uno estar a toda hora yendo a los mismos artículos, termina uno aprendiéndolo. Entonces, eso mismo pasa si yo saco mi discurso. Les voy a decir pues normalmente qué hago para que lo tengan pues muy en cuenta. Llegó, por ejemplo, digamos, la audiencia del médico. Ustedes mismos vieron el médico que pasó, que le impugné credibilidad 3 veces, ¿cierto? Entonces, ese día en particular, yo hago anotación de si se lograron o no se lograron los objetivos que tenía con ese testigo. Si se lograron los objetivos todos completos, yo pongo ahí, se lograron los objetivos. Pues yo ya sé cuáles eran los objetivos que tenía con ese testigo, ¿cierto? Y eso me va a permitir después construir la parte del discurso. Y entonces así hago con cada, no espero a que pasen todos y después hacer las anotaciones, sino a medida que van pasando los testigos, hago la anotación. ¿Se lograron los objetivos o no se lograron los objetivos? ¿O este quedó faltando o algo por el estilo? Después creo una especie de guión. Creo el guión y ese guión saco, por ejemplo, esta frase es muy importante. Por ejemplo, si fuera el guión de Miguel, yo llegaría, ¿y a quién le creemos? Esta parte hay que resaltarla muy bien, entonces voy a hacerla. Un silabiador o un cambio de entonación, ¿cierto? Entonces, de por sí, muchas veces lo subrayo las partes que necesito destacar, pero ese resaltador que es en el papel, lo llevo a una entonación, a un silabiador. ¿Listo? Entonces eso es lo que normalmente hago.
Cuando yo tengo la parte de la estructura, lo último que me falta de la parte de la estructura es lo que va a decir la fiscalía. Entonces, cuando la fiscalía empieza con sus alegaciones, yo voy mirando el mío y determino cosas que me sirven de las alegaciones de ellos y en qué parte los meto. En qué voy a meter esa partecita que dijo el fiscal acá. Me sirve esa partecita, entonces la voy a meter acá. Y la otra situación es que también, si tengo la posibilidad, pues uno ya lo hace casi como con ojos cerrados, pero después de uno estar practicando los discursos y los argumentos como lo mejor que pueden hacer, pueden pasar por la fase del espejo, de mirarse en el espejo y ver cómo lo hacen, pasar a la fase del video también, grabarse y mirar cómo lo hacen, cuáles son los problemas. Aquí necesito hacer más recalcos. Y la tercera fase es con otra persona, con un compañero de la oficina o un familiar, qué sé yo, pero que sea sincero. Una persona que no, la mamá pues en el sentido de que no, mi hijo, usted todo lo hace muy bien, mi hijo, no, eso se va a ir excelente, mi hijo, no, tranquilo, no, ya ganó eso, mi hijo, usted cómo es de inteligente, mi hijo. No, sino una persona que en un momento dado les diga las cosas, hermano, yo me perdí, yo la verdad pues, no sé, se le restó como cosas cuando estabas diciendo tal parte, entonces yo me perdí o ya no seguí escuchándote o no entendí eso o tal cosa. Entonces, todas esas vainas te sirven para en un momento dado ir corrigiendo cosas para tu discurso y para tus alegatos al final. Eso es lo que hago yo. Eso es lo que hago yo. Normalmente siempre les indico a todos en una clase, construyamos el argumento y empecemos qué fue lo que pasó con cada testigo. Por eso siempre es tan importante los objetivos trazados. Los objetivos son supremamente importantes, los objetivos trazados con cada uno de los testigos. ¿Por qué? Porque al saber los objetivos y que los he logrado, es fundamental, como siempre les he dicho y se los he recalcado miles de veces, es recoger la siembra del desarrollo de la prueba. Los alegatos es recoger esa siembra. Logré esto con este testigo. Lo recojo en los alegatos. Y eso es lo que normalmente uno hace. Por eso les decía, bueno, les voy a poner este testigo, el médico, les voy a poner el psicólogo, les voy a poner a la genetista y miren lo que lograba en el contrainterrogatorio. Entonces, si lograba las cosas en el contrainterrogatorio, ya me quedaba de papayita llevarlas al papel y hacer el guión, ¿cierto? Y hacer el guión y luego practicar el guión y realizarlo pues en la audiencia, ¿cierto? Aplicando las técnicas de lo que es la argumentación mediante hipnosis conversacional. Eso pues ahí se los dijo. Miguel, yo no tengo, no te tengo en WhatsApp, entonces me gustaría que me escribieras al WhatsApp, me dijeras, yo soy Miguel, tal cosa, tal, en el WhatsApp para yo mandarte el libro. ¿Listo? Como habíamos quedado. Y no, si me tienes en WhatsApp porque yo te he hecho preguntas de otros casos. Amiga, sí, listo. Entonces me perdonas ahí por el lapsus, pues. Entonces me recordás, porfa, me decís, hey, mándame el libro, porque a veces, la verdad, mucha gente dice, profe, pues es que yo le escribí hace rato y tal. A veces si les mostrara, por ejemplo, digamos, el WhatsApp mío, a veces es muy bravo porque a veces llegan hasta 100 mensajes y uno no sabe ni siquiera a quién contestarme, ¿entiendes? Entonces es un complique con eso, espero que me entiendan eso, pero si tengan la seguridad que si ustedes me mandan el punto, yo ahí mismo les devuelvo lo del libro. No sé si Eli ya esté por ahí, Ali, que dijo que también estaba para hacer la argumentación, no sé si está, la verdad no lo veo conectado. Ali, ¿estás por ahí? Pues para que veo que como que no es que esté muy conectado, Ali, no lo veo aquí. Frente a eso.
¿Qué voy a hacer entonces para mañana? Bueno, Wilmer Portugal. Wilmer, ¿quieres hacerlo el día de hoy? No sé, para darte la... bueno, ¿van a hacer preguntas o van a...? Porque ya le hago... Oscar también me está diciendo, Silvia Copete también está abriendo. Daniel, ¿me ayudas con el audio de Wilmer, por favor? Ya lo tienes, Wilmer, ya estás con audio. Muchas gracias. A ver, voy a intentar hacerlo ahora, de todo lo que he podido ver en estos días, así que vamos a hacer el intento. Ya empezamos. Bolivia, Bolivia. El intento, dicen por ahí. Bueno. Bueno, su magistratura, es cierto y es verdadero que el acceso carnal abusivo establecido en el artículo 208 del Código Penal es realmente una conducta reprochable. Es una conducta que merece todo el repudio de la sociedad. Es una conducta que debería de ser sancionada, pero sin el menor reparo. Pero más alarmante es dictar una sentencia por este tipo penal en contra de una persona que es completamente inocente. Y le voy a explicar por qué. El Ministerio Público ha traído, por ejemplo, como testigo al señor Luis Eduardo, médico con más de 20 años de experiencia. Este médico ha sido buscado para que él realice una prueba de embarazo. Para eso ha sido buscado este médico. Pero lamentablemente no hizo ese trabajo. No hizo el ecotome, pues con el ecotome nosotros hubiéramos podido saber, vuestra autoridad hubiera podido tener conocimiento con el ecotome de que la víctima realmente estaba en gestación. Tampoco este médico ha activado el protocolo fucsia, y estamos hablando de un médico que tiene más de 20 años de experiencia, que conoce perfectamente el deber que tiene de activar el protocolo fucsia cuando evidencie la existencia de un ilícito como el que hoy es objeto de este juicio. ¿Por qué no lo hizo? Nos estamos preguntando y seguramente se pregunta usted. La pregunta tiene una respuesta sencilla, simplemente porque no hubo delito. Después, la Fiscalía presenta a la perito en biología forense. Pero lamentablemente esta perito no puede demostrar de que la toma de las muestras se haya realizado en el señor Alexander Cordero. ¿Y por qué le digo esto? Simplemente porque el Ministerio Público no ha adjuntado, o la Fiscalía no ha adjuntado, las fotografías que puedan evidenciar que realmente las muestras que se estaban tomando le correspondían al señor Alexander Cordero. Existen fechas del día en que se toma la muestra, a la menor, pero la muestra que se le toma al señor Alexander, misteriosamente, y no sabemos por qué, se encuentra sin fecha. Es decir, no se sabe cuándo se le tomó esa muestra. Sumado a que tampoco el Ministerio Público o la Fiscalía pudo demostrar con placas fotográficas de que las muestras se le hayan tomado a mi cliente. Ella dice que ella no toma las FTAs. No está la fecha de toma de la muestra del señor Alexander, como ya le decía antes. Otro aspecto que se debe tomar en consideración, señor juez, es
que esta muestra estuvo más de 15 días con la forense. Habrá que preguntarnos entonces si esas muestras estaban refrigeradas, estaban siendo mantenidas tal cual lo establecen los protocolos para el manejo de este tipo de muestras. No nos han aclarado esa situación. Tampoco existe la cadena de custodia que se haya realizado a esta prueba. No existe la cadena de custodia, entonces no hay la seguridad de que estas muestras evidentemente le correspondan al señor Alexander Cordero. Luego presenta también como prueba el Ministerio Público a la trabajadora social. Pero la trabajadora social no aporta nada al objeto principal de este juicio. No nos da luces sobre la responsabilidad penal del cliente al cual represento el día de hoy. Luego tenemos, señor juez, la declaración de la menor, que se recepciona en dos instancias. Una declaración por demás controvertida, toda vez de que en un principio la menor menciona al momento de prestar su entrevista, menciona de que el hecho habría ocurrido en su domicilio, en su casa. Pero más adelante, cuando está frente al psicólogo, la menor dice que ella fue la que se constituyó hasta el lugar del domicilio de mi defendido. Entonces cabe la pregunta, señor juez, ¿dónde se realizó el hecho? ¿Fue de repente en el domicilio de la supuesta víctima o fue en la casa de la ahora injustamente acusada? Tomando en cuenta, señor juez, que todas estas pruebas son simplemente pruebas referenciales y el Ministerio Público ni la Fiscalía han podido demostrar la corroboración de estas pruebas referenciales. Al respecto, quiero mencionar lo que establece el artículo 381, que claramente dice que no se puede sentar una sentencia condenatoria si es que no existen elementos de corroboración. Hecho que en el presente caso no se dio. No existe ningún elemento de corroboración. Todos son pruebas referenciales. Ahí, y a este punto, la Corte Suprema de Justicia ha establecido lo siguiente, y cito: es posible sentencia condenatoria siempre y cuando se determinen serios elementos corroborativos. Vuestra probidad y este defensor ha podido apreciar durante toda la tramitación del juicio que estos elementos corroborativos no se han traído a colación por parte de la Fiscalía. Es más, las serias contradicciones nos dan lugar a una seria duda. Indubio pro reo. El indubio pro reo obliga a vuestra autoridad que esa duda le favorezca siempre al reo. Esa duda se tiene que tomar a favor del reo, señor juez. Y al no haber prueba que pueda generar en vuestra autoridad, más allá de la duda razonable, que demuestren la autoría de mi cliente, el señor Alexander Cordero, a quien se les indica del delito de acceso carnal abusivo,
siendo que no existe un solo elemento más que la declaración de la menor, que por lo que vuestra probidad ya sabe es completamente contradictoria, solicito a vuestra autoridad, en ejercicio de la justicia, dicte una sentencia absolutoria a favor de mi cliente. Muchas gracias, señor juez. Wilmer, bien, bien, te felicito, Wilmer. Me gustaron muchas cosas, me gustó ese exordio que hiciste en señalar de el símil frente a una sentencia condenatoria de una persona que es inocente y la conducta reprochable, pues, que es todo lo del abuso sexual o el acceso carnal en este caso. Me gustó mucho esa parte del símil que hiciste ahí. Incluso utilizaste unas preguntas que para una persona que de pronto no esté poniendo mucha atención pasan desapercibidas, pero cuando uno pone mucha atención frente a lo que estás diciendo es importante. Por ejemplo, digamos, cuando decís presunta víctima e injustamente acusado, eso es muy bueno porque me gustaría que las hubieras resaltado un poco más. Las preguntas que hiciste, en dónde se realizó el hecho, por qué no lo hizo. Bueno, son cosas que y a pesar de que vos estás en otro país, hablaste de artículo y de jurisprudencia, algo que ni siquiera hicieron pues los otros compañeros que sí son de acá. Entonces, pues, o sea, sí, me gustó bastante lo que hiciste. Hay que pulirnos un poco más, pero la verdad, estuviste muy bien. Sí, te felicito, Wilmer. Y gracias también por participar también en el ejercicio. Bueno, tenemos a Silvia. Silvia, entiendo entonces que lo querés hacer. También me estaba hablando por aquí Patricia, si mal no estoy, que me está diciendo que sí lo hace. Oscar también. Bueno, vamos a mirar hasta dónde nos alcanza la situación. Silvia, te escuchamos. Buenas noches a todos. ¿Tengo que prender la cámara? Sí, sería bueno, claro. Sería bueno, Silvia, porque imagínate la parte de lo que nosotros hacemos frente a un juez, ¿no? Claro que sí. Buenas noches a todos. Bueno, yo voy a tratar de hacerlos como comúnmente lo he hecho en las pocas ocasiones que lo he hecho. Entonces esperemos a ver cómo me va. Doctor, bueno, su señoría, gracias. Después de hacer un análisis exhaustivo de toda la práctica probatoria en el transcurso del proceso, y como la Fiscalía no ha podido o no ha logrado demostrar la culpabilidad del imputado por el delito que se le acusa en esta práctica probatoria, circunstancias de modo y tiempo y lugar, bueno, yo quisiera empezar a hacer un análisis con cada uno de los testigos en estos alegatos de conclusión. Empecemos por la menor. Encontramos a una menor bastante equilibrada, bastante segura de lo que nos está contando, y vemos que prácticamente no es una entrevista, sino una narración de ella misma de los hechos, de todo lo que ocurrió el día de su supuesta agresión. Nos encontramos que ella nos narra su historia de vida y a pesar de ser una persona de muy corta edad, es muy coherente, habla con propiedad, con mucha seguridad, cuenta las cosas como sucedieron, no como creemos que sucedieron o como creyó la Fiscalía que sucedieron. Simplemente nos dice lo que pasó. Nos cuenta que ella fue violada en una oportunidad cuando era mucho más pequeña por un vecino. Viene y nos comenta que a ella le gustaba el señor, que llega a su casa, que ella entra, que ella se le mete a la cama y que tienen relaciones sexuales. Y que el producto de esa relación fue su embarazo. Entonces, su señoría, no estamos viendo una afectación psicológica de la menor. No encontramos ninguna afectación física. No encontramos ningún dolor, ni siquiera remordimiento por parte de la menor. No encontramos rechazo hacia su agresor. Por el contrario, ella lo está defendiendo.
Ella es la que está diciendo, no, él jamás me obligó a hacer nada. Yo fui la que quise tener una relación sexual con él. Y como esta prueba fue aplicada y fue introducida al proceso como prueba de referencia, tenemos que darle credibilidad a lo que nos está diciendo. Seguimos con el médico que le practica los exámenes físicos a la menor. Según su testimonio, él dice que practica exámenes físicos y que por el estado en que ve a la menor, deduce que ella está en embarazo. Pero no dice que le manda a hacer exámenes de laboratorio, no comenta que le manda a hacer una prueba de embarazo, de hecho él dice y acepta que no lo hizo. Y lo más grave, su señoría, no aplica el protocolo fucsia, en el cual un médico con experiencia de 24 años debería saber que debe aplicar este protocolo cuando hay un abuso sexual con menor de 14 años. En este caso, el médico debía de haber denunciado el hecho, pero no lo hizo y él lo admite. Entonces es una prueba de referencia, una prueba que no tiene credibilidad, ya que no hizo los exámenes médicos correspondientes. Bueno, nos vamos con la trabajadora social. Ella dice, muy deportivamente, que practica una sola visita domiciliaria, que corrobora con algunos testigos que si la menor vive en ese sitio, que si el imputado también vive en ese lugar, pero realmente no nos aporta nada. Realmente no nos entrega una prueba del delito. No nos está diciendo que haya un testigo directo de aquel. No nos muestra ninguna responsabilidad. No hay nadie que corrobe el abuso. No hay nadie que pueda atestiguar que él acusaba a la menor, o que la molestaba, o que le decía cosas, o que la compraba con objetos. No, todo el mundo afirma que tenían una amistad con la familia, que realmente eran buenos amigos y que trabajaban juntos, incluyendo en el testimonio de la menor. Nos vamos con la psicóloga. Su señoría, ¿qué vemos de la psicóloga? Solo se limita a realizar preguntas de manera repetitiva. En realidad no aplica el protocolo SATA. Vemos que no tiene afinidad con la menor. Vemos que no se gana su confianza. Vemos que solo la escucha. ¿Sí? Pero realmente no hace preguntas concretas. No va al hecho. Es como si estuviera en una consulta psicológica, donde escucha y escucha que hablan, pero realmente no nos dice nada. ¿Sí? Trata de preguntarle en algún momento a la menor que aparte de ese hecho, él le hizo algo más o la amenazó o algo, pero esto no nos lleva a una conclusión definitiva del abuso sexual. Tanto así que no nos aporta un dictamen psicológico donde se vea la afectación de la menor por ese abuso sexual. Entonces, es una prueba que tampoco nos aporta al proceso la culpabilidad de mi defendido. Seguimos con la perito, la doctora Jenny Rodríguez, genetista, que a mi modo de ver, su señoría, y con mucho respeto lo digo, para mí no me aportó nada al proceso, ya que ella se limita a darnos unas explicaciones de cómo son las pruebas genéticas, de qué se refiere, que por qué se hacen, que cómo se hacen, pero es que esto no tiene nada que ver con lo que estamos aquí debatiendo en el juicio. Aquí ella no nos prueba que haya habido un abuso de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La prueba de ADN carece de toda confiabilidad. ¿Y por qué lo digo, su señoría? Porque no se aplicó el protocolo de seguridad en esta prueba. No se aplicó la cadena de custodia. No se hizo el embalaje adecuado. No está numerada la prueba. No se dice la fecha en que se le aplicó al padre del menor.
Y resulta que es que este no es un juicio por paternidad. Entonces, esta prueba no nos aporta realmente si sí hubo o no hubo un acceso carnal abusivo con menor de 14 años. ¿Sí? Simplemente nos acredita o nos dice que el señor es el padre, pero no le podemos dar credibilidad porque sencillamente no conocemos la fecha en que fue realizada la prueba al señor Alexander Cordero. Nos vamos, no encontramos el testimonio del padre, no sabemos por qué no quiso atestiguar, pues no podemos hablar de la madre en la misma situación. Pero hay algo que me causa curiosidad, su señoría, y es, ¿qué pasó con la investigación del CTI? ¿Por qué la fiscalía renunció a ese testigo? ¿Por qué no se entregó ese material probatorio, así sea como prueba documental? Entonces la fiscalía tuvo sus razones, no podemos juzgarla, en fin. Entonces, como podemos ver, su señoría, y en ese orden de ideas, la práctica probatoria toda fue de referencia, incluyendo la de la menor, porque si lo recordamos, fue introducida como prueba de referencia y no como testigo presencial de los hechos. Siendo así, su señoría, en ese sentido, su señoría, no se puede condenar según las pruebas de referencia y habiendo incoherencias en el proceso según el artículo 381 de nuestro Código Penal. No hay coherencia, no tenemos testigos confiables, no podemos hablar de que la menor esté identificando a su agresor. Por el contrario, ella lo está defendiendo. ¿Sí? Siendo así, entonces, según el artículo 361 de nuestro Código Penal, se debe condenar más allá de toda duda. Por lo tanto, esta defensa solicita a su señoría que el fallo sea de carácter absolutorio. Muchas gracias. Bien, Silvia, bien, bien. Hay muchas cosas para decir. Primero, creo que tenés el síndrome de Renata. ¿Sabes cuál es el síndrome de Renata o no? No. Pero el síndrome de Renata es que la que no pierde empata. ¿Entiendes? Entonces, ahí frente a lo que hiciste, me gusta mucho, mucho, mucho tu naturalidad. Eso es algo que se ve, no te dejamos de perder la atención frente a lo que estás diciendo. Claro, hay unos problemas conceptuales que sobre imputación, sobre cositas que dijiste que pues no son del caso del proceso como tal y de lo que, digámoslo, podría ser desatinos, pero son cosas que se pueden corregir. En cambio, todo lo que hiciste es muy difícil lograr desde el primer momento. O sea, primero la parte de la naturalidad, el coger pues lo de los testigos como lo hiciste desde el punto de vista, las preguntas que también hiciste silencios programados, cambiaste entonación, o sea, me gustó bastante. No sé si, y te lo pregunto, porque yo veía que de las personas, vos y Wilmer son de las personas que siempre han estado mirando a la cámara, pues de vez en cuando le echabas una ojeada, creo que tenés las notas en la mano ahí a tu lado, ¿cierto? Entonces pues, le echabas como una mano, pero ya sabías qué era lo que ibas a decir. No sé si estás utilizando una, como se dice, una guía de palabra, solamente mirando la palabra y de ahí ya partías a decir las cosas, o ya lo tenías con guión, pues lo que ibas a decir y te lo habías aprendido, porque no se veía que estabas ni leyendo ni nada, sino que estabas en esa situación de naturalidad, como te digo, del argumento, ¿cierto? Entonces, en esa parte nunca se perdió como el del receptor de perderse, y está como aburrida la cosa. No, estabas llamando mucho la atención, ¿sí? Y eso es muy importante, eso es muy importante. Lo de la parte de los errores conceptuales, como te digo, se pueden corregir, pero las cosas que hiciste el día de hoy me gustaron bastante. ¿Qué me hubiera gustado un poco más? Que hubiera sido de pronto esa
hubieras cumplido con el esquema de tanto de un buen exordio, hiciste un buen núcleo y llegar a las conclusiones y ser como muy, digámoslo, puntual con las conclusiones que lo dijiste en el núcleo, las dijiste, ¿por qué no podría darse pues una sentencia condenatoria? Pero me hubiera gustado que los hubiera resumido más en esa estructura de exordio, núcleo y conclusiones. Pero creo que no soy el único que puede decir de que lo hiciste muy bien, de tus compañeros y todo lo demás. Creo que lo hiciste con mucha naturalidad, muy buenos cambios de entonación, buenos silencios programados. Entonces me gustó bastante, Silvia. Y como te digo, tenés el síndrome de Renata. Imagino, o sea, no sé, no conozco, no conozco tu situación de si tenés pareja o algo así, pero qué miedo el de ese pobre muchacho cuando lo encuentren en alguna mentira o algo, lo quieran debatir eso. Listo, eso para que lo tengas en cuenta. ¿Usted me podría recordar su número de teléfono? Es que yo lo anoté, pero no recuerdo. Lo tengo en mis notas, pero no lo recuerdo. Para Claro que escribir. sí. Anótalo. 317. Sí, señor. 368. Sí. 01. Sí. 42. Listo. Muchas gracias, doctor. De verdad, estoy muy No, agradecida. Silvia, agradecerte a vos por la participación. Aprendí muchísimo y espero, pues, sé que tengo que corregir muchas cosas, pero espero que realmente haya quedado contenta con el ejercicio mío. De verdad, No, estoy muy sí, agradecida. claro que sí. Me gustó. Mira lo que dice Celeste, tu compañera. Ella escribió. Sí, me gustó mucho. Estaba muy atenta a su participación, porque de eso también se trata cuando uno está argumentando, que el receptor no lo perdamos, que esté ahí atento a lo que yo estoy diciendo, que se concentre en lo que yo estoy diciendo. No lo podemos perder. No se puede, como se dice por ahí, evaporar su atención porque está mirando otra cosa, porque le parece que el discurso está un poco ya quedado, pausado o algo. No, nunca se te perdió ahí. Siempre queríamos mirarte lo que estabas haciendo. Y como tenías esa conexión directa con el receptor mirándolo y todo eso, por eso no lo perdiste. ¿Listo? A pesar pues de que miraras lo de la parte de las notas. Sí, Me es que pareció ahí muy sí bueno. estaban a la guía de los testigos. ¿Cuál seguía el segundo? ¿Cuál seguía? Y ya, porque yo prácticamente iba cogiendo apuntes de cada testimonio en cada audiencia. Fui cogiendo apuntes y fui haciendo. Ya yo estructuro los escribos, pues esa es mi, pues no sé si mis compañeros la quieran adoptar, pero cuando estoy en contrainterrogatorio de parte, yo suelo anotar cosas principales y poner mucho cuidado a lo que pregunta la fiscalía. Uno, pues lo que uno pregunta lo tiene claro y empiezo a hacer anotaciones y ahí empiezo a armar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, como su merced se dio cuenta, yo sigo un orden, que la testigo tal, el testigo tal. Entonces yo voy mirando porque no me equivoco de testigo. Cuando yo miro el nombre del testigo, ahí es donde sigo, porque ya he anotado. Esa es una forma mía que tengo como de hacer los alegatos de conclusión. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien esa forma. Y de hecho es la más correcta cuando pasa el desarrollo de la prueba, seguir el orden del desarrollo de la prueba. Eso sí, pues es claro. Claro que vos empezaste con la menor y después pasaste pues con lo de la situación del medio. Pero en sí no, estuvo buena la cosa, como te digo, Silvia. Como te digo, tenés el síndrome de Renata, la que no pierde en pata. Bueno, gracias, doctor. Gracias Bueno, a todos se mis cuida. No sé quién más estaba para hacerlo el día de hoy. Me había dicho Oscar. No sé si Oscar todavía lo quiere hacer. Patricia también me había dicho. Sí, Patricia. Patricia, Daniel, sos tan amable y me le das el micrófono a Patricia para que pueda tener Ya, Patricia, ya lo tenés. Doctor, ¿me escucha? Sí, claro, te escuchamos. Ah, bueno. Primero que todo, no he tenido ninguna audiencia penal, yo no soy penalista, yo soy simplemente una abogada que se dedica a todo lo relacionado con notaría.
pero siempre he pensado que todos nosotros debemos tener algo y sabernos defender el día de mañana. Por eso tomé su curso, doctor. Y por eso estoy tan contenta de tomarlo de verdad, porque he aprendido demasiado y sé que ahorita me puedo enfrentar con el mundo. En ese momento, en este momento para mí, pues claro, ver mis compañeros que son, pues ya tienen audiencias, han tenido miles de audiencias y yo no, la verdad es que no he tenido ni la primera. Pues quiero no tenerla porque pues en realidad lo que yo digo es que para efectos de familia y todo, va a llegar el momento en el que alguno de nosotros nos va a tocar desempeñar el papel de abogados de alguno de la familia o de nosotros mismos para sabernos defender. Y la verdad no dejan de meter las manos como a la boca, como nos ha pasado de pronto, nos toca contratar un abogado penalista y como siempre tenía entendido, como decían ellos, ay no, al principio de cada audiencia no, siempre la primera audiencia, entonces no, eso no se aceptan los cargos, pero igual, a todos si no tengamos problema con la fiscalía y todo eso, y no, ya aprendí que con usted no, nosotros podemos decir que no estamos de acuerdo y ya en la primera audiencia preparatoria como que no comer entero. ¿Sí me entiende, doctor? Eso es lo que me... Sí, Eso lo sí, aprendí. claro. Pero Eh, si quieres hacer el ejercicio, digo que yo... No, sí, déjenmelo hacer, porque mi hijo es un abogado chiquito, yo le digo, y me dijo, tienes que hacerlo, man, tienes que hacerlo, me tienes que salir con el libro, porque me tienes que salir con el libro. Cuando yo estaba embarazada, estaba en la universidad, entonces no sé por qué, él es un abogado chiquito, él en este momento tiene 12 años y hay palabras que le salen de derecho y no entiendo por qué ni de dónde. Bueno, no sé si de pronto lo escucha o algo, pero él es un abogado chiquito. Todas las audiencias, los alegatos, por ejemplo, los alegatos, el de ayer, le dije, papi, los alegatos ya del doctor Wilson, y ya voy, y ayer vino y los escuchó. Entonces él es un fan. Oiga, Tiene, pues sos una afortunada, te digo, Patricia, porque normalmente la regla general de nosotros los abogados así es que tenemos hijos que no les interesa para nada el derecho y que todo lo que hayamos construido durante todo este tiempo, la verdad, no tenemos a quién dejárselo delegado porque no tenemos, eso es como el que le gusta el rock, el hijo le sale reggaetonero. Entonces, en esta situación, sos una afortunada si a tu hijo ya le gusta el derecho, porque que muestre ya esas inclinaciones, que la mayoría de nosotros no tenemos esa fortuna. Sí, ¿qué más quisiera que fuera abogado? Pero no sé, toca dejarlo ver que quiera. Pero Ah, bueno, no, ahí sí, claro. Entonces, lo voy a inducir. entonces ¿querés iniciar de una vez? Doctor, yo lo hago, sé que no soy así como ustedes, no soy especialista, No, no, pero quiero, bueno, sí, no, dale, voy a dale. intentar. Te sugiero sí que Entonces, prendas señor, entonces la cámara. ay, qué pena, no la había prendido. Ya me ven, doctor. No, te vemos en un círculo, pues yo por lo menos te veo es como un círculo de cámara ahí o como una camarita circular, no te veo la cara todavía. No sé los compañeros, pero no, yo no te veo. No sé si es que no tenés activada la cámara de tu ordenador o No, sí, algo, pero... a ver, iniciar video. ¿Ya? Nada, sigo viendo la camarita. Ustedes están viendo, ahí sí, Patricia, ahí sí te vemos ya. Entonces, señor juez, comienzo estos alegatos con una sola palabra, dudas. Dudas es lo que nos ha llegado en este momento, solo dudas, es lo que nos ha aportado la Fiscalía a todo este proceso. Dudas en cuanto a qué. El médico Luis Eduardo, quien teniendo una experiencia y bagaje de 20 años, abusando de su confianza y su larga trayectoria, ha manifestado que la víctima estaba embarazada sin siquiera haberle practicado una prueba de embarazo.
Tampoco activó su protocolo fucsia, que como es debido, y más teniendo en cuenta que lleva 20 años de experiencia, que sabe lo primero que debía haber hecho. El médico examen físico para practicarle a la víctima. Es más, se basó solamente en lo manifestado por la madre de la víctima y de la menor, cuando en realidad no tuvo más inconvenientes que por su experiencia sacar muchas cosas a relucir, solamente mostrando negligencia de él mismo, ya que le negó a la menor la ruta de atención integral por el solo hecho de ser víctima. Lo cual, señoría, esta debería ser llevado también a una investigación en un comité de ética. De igual forma, señor juez, estamos en los psicólogos, que son la doctora Lady Marcela y el doctor Ricardo, los cuales siempre manifestaron y se les preguntó en 3 ocasiones y siempre dieron una fecha errada. Siempre argumentaron que la fecha era en el 2019, cuando según lo manifestado por la víctima, por la menor, era 2020. En 3 ocasiones ratificaron y una tras otra ratificaron esto. Señor juez, nos queda la duda y la pregunta. 2020, o sea, que para la fecha de los hechos de lo que están manifestando los médicos, había un delito, porque si bien es cierto, estamos hablando de que supuestamente en 2019 la menor tenía 13 años, o sea, para 2020 había delito. Es una pregunta que le hago, señor juez. Basado en todos esos hechos, pienso que la prueba tantas inconsistencias de ellos, se pierde como la credibilidad de las pruebas, como son las documentales presentadas con ellos, y como la valoración psicológica presentadas por tanto la doctora Lady Marcela y el doctor Ricardo Cisneros. Por otra parte, señor juez, el perito, la doctora Rodríguez, con un magíster, supuestamente con 14 años de experiencia, definitivamente, señor juez, la confianza es lo que más ha trascendido en estos 3 personajes que hemos tenido acá. ¿Por qué? Porque estos testigos lo único que han demostrado es que se han llenado de confianza, y esta confianza ha hecho, señor juez, que ellos pierdan todo rol el que deben de cumplir con la experiencia que ellos tienen. La perito dice haber practicado aproximadamente 2.000 informes periciales, y para crear una carpeta con los datos y todo lo que ella está manifestando, ella dice que debe tener todos los datos completos. Pero, señor juez, ella habla de una tirilla o una muestra en la que llega una muestra en la que no aparece ninguna fecha de haberse tomado la muestra. Entonces, ¿cómo fue que ella alimentó de pronto la carpeta? ¿Cómo es que se crea de pronto, cómo se alimenta el archivo? ¿O qué datos puso? Ya que ahora nosotros también se podría decir que se rompió la cadena de custodia, y también podríamos argumentar, podríamos creer que la prueba, pues también se podría creer que tampoco la prueba sea del señor Cordero, ya que no contaba con todos los protocolos de cadena de custodia. En el testimonio de la menor por otra parte manifiesta que ella era la persona que buscaba al señor Cordero. Ella buscaba al señor Cordero y ella le recibía, el señor iba a la casa de ella. Era una persona que tenía libre acceso a la casa. Entonces, en este orden de ideas, ya teniendo esto, la menor lo buscaba. No estoy diciendo que por el hecho de ser menor de edad sean consensuadas, pero lo que sí es cierto es que ella, al ir a buscar al señor, la víctima tenía pleno conocimiento y consentimiento de lo que estaba haciendo. Y eso nos podemos dar también cuenta
en todos los exámenes que se le hicieron psicológicos, en los cuales ella tiene pleno consentimiento y pues en realidad se le ve hasta feliz. En cuanto, no queremos desestimar tampoco y respetar tampoco lo que dice el Código Penal en su artículo 209, que es el acceso penal con menor de 14 años. También vemos que tanto los padres de la menor no asistieron a ninguna de la audiencia y que tanto la menor como ellos desistieron también de la demanda en contra del señor Cordero. Señor juez, yo comencé estos alegatos con una palabra, dudas. Y lo que se presentó siempre fueron dudas, incongruencias, inconsistencias, negligencia por parte de la fiscalía y por parte de estos testigos. Entonces, por todo lo anterior y desestimando todos los argumentos presentados por la fiscalía, es que solicito que mi prohijado sea exonerado y se le declare no culpable. Muchas gracias, señor juez. Listo. Patricia, varias cositas. Me gustó el exordio de dudas, me gustó el exordio que hiciste y desde ahí arrancaste, incluso esa última concatenación que hiciste del exordio con lo de la parte final, pues, de tu argumentación. De todos los que han pasado, vos fuiste la única persona que tocó lo de las fechas. Ese punto de las fechas en este proceso era muy, muy importante porque parecía que un embarazo desde el punto de vista de un psicólogo y de un trabajador y de una trabajadora social que anotaron una fecha completamente diferente, fue lo que provocó el punto de decir, entonces el embarazo duró 16 meses. Y ahí eso era lo que esperaba que me señalaras en el momento de utilizar la fecha, pero me cambiaste el argumento con señalar de que entonces para esa fecha del 2020, que tenía 13, 14, entonces ahí se me perdió lo que empezaste, ¿cierto? Pero fuiste la única que tocó ese aspecto importante que han ignorado muchos que han pasado antes que tú. Y esa situación de esa fecha para mí era fundamental. En la cuestión de lo que me decís de la perito en genética, que señalas lo de la experiencia de 14 años, incluso cuando utilizas la frase de la confianza es lo que más ha trascendido en esos testigos, me gustó también mucho, ¿cierto? La manera como se la señalaste. Los 14 años también de la perito, los 2000 informes que señalaste que ella hizo, pero hay un problema que cuando ya me estás terminando el argumento, que estoy engarzado en el argumento, estoy cogido por el argumento, me empezás a fallar con una situación del ritmo y es cuando empezás a repetir las palabras, ¿cierto? Y se vuelve casi como una muletilla en lo que es la argumentación. Cuando de pronto, pero, y ya te seguís, o cuando, entonces eso es como lo que me limita un poco y obstaculiza completamente lo del ritmo. La situación del consentimiento y conocimiento que le aplicas a la menor, me gusta pues la forma como lo decís, sin embargo, desde el punto de vista, sabemos muy bien que una menor de 15 años pues no tiene consentimiento, no podría haber consentido. Y fuiste muy irónica, me gustó también cuando le dijiste, hasta se veía feliz. Entonces, en esa situación, pues, me atrapaste pues como para estar pendiente de lo que vos decís. Igual que de pronto que lo que pasó ahora, con problemas un poquito pues, lo que pasó con Silvia Copete, de problemas un poco de conceptos que se manejan en penal y que estaban pues cerrados como los estabas manejando, incluyendo lo de la situación de la edad y el consentimiento de la menor. Pero para mí, desde mi punto de vista, es pulirse y creo que estás por muy buen camino, Patricia, si seguís empezando a practicar lo más que puedas y todos los puntos de la argumentación. Y ahora que te voy a mandar lo del libro, la situación de las herramientas y que las apliques a tal discurso, creo que puedes lograr un muy buen nivel. Listo. De todas maneras, te agradezco. Acuérdese que con ese libro vamos a estudiar 2. Ah, sí, también, claro.
De todas maneras, creo que lo que sí podemos hacer acá es trabajar un poco más la parte conceptual del proceso penal, para que no tengas con palabras que te ataquen, porque nosotros tenemos esa situación, por lo menos yo, de que si yo escucho que el fiscal me está hablando de imputado de pronto en el juicio, yo voy a atacarlo por ese lado, me dio esa papaya y se la voy a sacar. Le voy a decir, su señoría, pero ¿cómo así que imputado? O sea, el fiscal es que no sabe que ya pasó la formulación de imputación y que ya hubo una acusación, en que estamos hablando de que el término de imputado es solamente para la audiencia de formulación de imputación, es casi como si me dijera indiciado. Y entonces trabajar un poco como eso. Es lo único. De resto, me parece que vas por buen camino. ¿Listo? Te agradezco mucho que hayas trabajado con nosotros el ejercicio. Si por caso pasa lo mismo, si por casualidad como con Osvaldo, ya me has escrito o me has dicho alguna cosa por el WhatsApp, no, entonces porfa me recordás para yo mandártelo del libro. ¿Listo? Y Bueno, mil gracias, Patricia. Mil gracias y saludos pues al futuro abogado de la casa. gracias, doctor. Chao. Doctor, si está todavía en la charla, no se le escucha, doctor. Tiene que activar audio. Que quiero a todos agradecerles los que participaron el día de hoy. Ya no puedo, por el tiempo, pues darle de pronto la oportunidad a Oscar, que me había pedido. Ya tocará pues el día de mañana, pero a todos los que participaron el día de hoy les agradezco. A Fernando González Pacheco, Fernando González, usted que siempre ha estado tan pendiente y tan activo, nunca lo he mirado acá en la lista de los que se suponen iban a hacer la argumentación. Y usted es uno de los que incluso está más pendiente que muchos. Entonces me gustaría ver de pronto mañana con la situación de la argumentación. En sí, les agradezco mucho el día de hoy. Ojalá este sea como el impulso para seguir generando una buena argumentación en los procesos que les ocupe a ustedes y que les lleguen. Les deseo entonces una feliz noche. Mañana es la finalización del curso. Ojalá pues entonces estemos también apoyando a todos los otros compañeros y mañana les voy a decir algo que sé que les va a gustar mucho. Listo, se cuidan bastante, nos estamos viendo. Hasta luego, feliz noche.